Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Bienvenidos a las buenas noticias. La ley de la montaña. Ayer estudiábamos el significado del séptimo mandamiento, escrito por el dedo de Dios, y que tiene que ver con faltar a las promesas del pacto. Es que Dios ha elevado a su nivel el matrimonio. No hay una relación más poderosa que haga temblar al mismo diablo que un pacto matrimonial. Es por eso que Dios marca su relación con la humanidad como una boda. Cristo es el cumplimiento del esposo divino y la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios formado por los que entren en el reino por la fe y por la transformación de la gracia redentora, sin importar que sea judío o que no, es su esposa. Una unión entre el segundo Adán y la nueva Jerusalén, la espiritual, la que descendió del cielo. Apocalipsis 21, 9 al 11. Es que el pacto matrimonial es más que una institución social, es una imagen profética del amor fiel de Dios. Por eso la infidelidad a Dios es descrita como adulterio espiritual. Aunque no necesariamente todo pacto escrito en la Biblia implica una alianza matrimonial. En la Biblia, la palabra pacto, que en hebreo es berit y en griego diateke, es un término amplio que describe una relación formal y vinculante entre Dios y los seres humanos, al igual que la relación vinculante entre un hombre y una mujer. El pacto matrimonial es bilateral, entre dos personas, pero con Dios como testigo y garante. No es un contrato civil que regula mediante cláusulas lo concerniente a los derechos y deberes de los contratantes y que establece dentro de su contexto cláusulas de disolución y resolución de conflictos. En la enseñanza bíblica, el matrimonio es la imagen terrenal más cercana al pacto espiritual entre Dios y su pueblo. Implica fidelidad, amor, exclusividad y permanencia, que son los mismos atributos del pacto divino, y que, aunque se escriban en cláusulas contractuales, no son cuantificables, pues la fidelidad es medida por la lealtad del corazón, o el amor por la entrega, o la permanencia por el compañerismo. Es que el pacto matrimonial encarna de forma íntima y visible la relación de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia, que es la metáfora profética que Dios ha usado para que entendamos la profundidad de su amor, entendiendo la solemnidad del matrimonio y la responsabilidad eterna ante Dios de este pacto definitivo en la vida de un ser humano. El apóstol, en su carta a los Hebreos, está dando una instrucción que profundiza esta relación de pacto entre un hombre y una mujer del reino. Él dice que todos debemos honrar el matrimonio. Usa la palabra griega timios, que implica valor, considerado como de gran precio, costoso, precioso. Lo que el apóstol está diciendo es que debes reconocer el verdadero valor del matrimonio al entender que solo es validado ante Dios y que Él es el garante de esa unión. Es que no hay una validación real si la unión de la pareja no es presentada ante Dios, a quien se le presentan los votos y ante quien se hacen las promesas, se definen los términos y el tiempo. No estoy hablando aquí de una ceremonia religiosa que solo muestra el compromiso exterior de una decisión que debe al final ser validada por la sociedad. La misma sociedad que permite el adulterio y lo considera parte del matrimonio y avala el divorcio a pesar de expresar su fe en Dios. Estoy hablando del compromiso interior en el corazón de cada uno de los desposados, que se prometen amor, respeto y honra, que establecen los términos como las diferentes temporadas de la vida, salud, enfermedad, escasez, abundancia y la durabilidad del pacto, pues dicen que es para toda la vida. Es el valor que el apóstol quiere que entiendas. Los matrimonios se rompen porque los miembros de la pareja no lo valoran lo suficiente, no renuncian a sus deseos personales y a su vida individual.
Yeshua dijo: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5, 27 al 30. El Señor en esta instrucción le está dando el valor real y verdadero al pacto matrimonial al decir que el adulterio es en el corazón y valorarlo más que los ojos o las manos. Él da una sentencia directa al adulterio y es el infierno. Imagina vivir sin un ojo o sin una mano. Es por eso que Pablo continúa diciendo que es necesario valorar el lecho y no mancillarlo. Aquí usa la palabra griega koite, que se refiere a la cama, especialmente la matrimonial. De esta palabra se desprende la palabra latina coito, pues es la cama matrimonial el lugar donde se conciben los hijos. Mancillarlo es amiantos en griego, que se refiere a algo libre de contaminación. El lecho matrimonial que demanda estar exento de relaciones sexuales ilegítimas, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí establece dos clases de contaminación que van directamente con la enseñanza mesiánica de la ley. Jesús profundiza el séptimo mandamiento dándole el valor real y la dimensión correcta a la ley de la montaña, pues el adulterio físico, que es tener relaciones sexuales con una persona diferente a tu cónyuge, que es lo único que puede condenar la ley mosaica, no es lo único que condena la ley de Cristo. Es que desde el Edén la mujer fue sexualizada por el egoísmo adámico que gobierna en la naturaleza pecaminosa de los varones. Muchos podemos llegar a ser adúlteros sin necesidad de acostarnos con una persona diferente, pero sí involucrarla en nuestras emociones. El Señor eleva la instrucción al corazón, de donde salen las fornicaciones y los adulterios. Mateo 15, 19. Pero también a la mujer se le condena por esta misma práctica desordenada en su vida matrimonial, pues ella también ha usado de esa cosificación sexual masculina para seducir con sus encantos y rebajar su valor y su estima. Hoy la mujer ha descendido en el ejercicio de su autoridad, pues fue sobre sus hombros que Dios delegó el cuidado de la vida. Pero su descomposición moral es directamente proporcional a la descomposición moral de la humanidad. Fornicación, lejos de la definición comúnmente aceptada por la religión, donde se ha establecido que es tener relaciones sexuales sin casarse, validando toda práctica sexual dentro del pacto matrimonial porque ya son casados, ha desvirtuado este versículo, pues al hablar de fornicación, Pablo usa la palabra griega porneia, que se traduce comúnmente como fornicación o inmoralidad sexual. Sin embargo, su significado puede ser engaño, extravío, manipulación o fraude en el ámbito sexual. Es todo desorden sexual que no legitima el diseño de Dios, bien sea en el pensamiento, que es adulterio emocional, donde una persona puede tener relaciones sexuales con su cónyuge, pero pensar en otro, donde usan la pornografía como fuente de excitación o usan cualquier fetiche o aberración. Incluye homosexualismo, lesbianismo, incesto, zoofilia, pedofilia y todas las parafilias que mancillan el lecho matrimonial, que hoy se han normalizado, donde cada quien le da rienda suelta a lo que tiene en su mente gobernada por Satanás y enamorada de la pasión y el hedonismo, que es la búsqueda del placer de los sentidos, que degrada la relación sexual sublimada en el altar y denigrada en la intimidad del lecho matrimonial. Así que la ley de Cristo no solo condena el acto físico del adulterio, sino el acto emocional que implica tener deseos sexuales por alguien distinto a tu cónyuge, o por mezclar fantasías que distorsionan la verdad, o corromper las sanas maneras de disfrutar la vida. Jesús siguió diciendo: también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle una carta de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mateo 5, 31 y 32. Yeshua no contradice la ley, sino que la interpreta desde el significado del pacto. Es que el matrimonio es una alianza espiritual,
no solo emocional y carnal. La sexualidad humana es el ataque frontal que el diablo ha usado para destruir el pacto matrimonial que se estableció en el mismo Edén antes de la caída. Jesús afirma el diseño original cuando dice: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. Es que no existe ninguna ley humana que pueda romper una unión sellada ante Dios, refrendada por su amor y respaldada por su instrucción, provisión y protección, que es su bendición. En el momento que el Señor da esta instrucción en la cultura judía, como en la cultura moderna de nuestro mundo, el divorcio era una opción legal por cualquier causal. Hoy, como en ese entonces, se establece que basta con que uno de los dos no quiera continuar con el matrimonio para divorciarlo. Le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él les respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Mateo 19, 4 al 8. Qué fuerte discutir temas legales con el autor de la ley. Moisés, como mediador, concedió el divorcio, y Jesús lo lleva al origen del adulterio, que es el corazón. El Mesías establece que la ley de Dios no opera en un corazón no redimido, que se necesita un nuevo nacimiento para poder comprender la ley. Romper el pacto matrimonial sin una causa legítima es adulterar el pacto. El Señor vincula el divorcio injustificado con el adulterio, porque rompe la fidelidad del pacto matrimonial, que es el reflejo del pacto con Dios. Además, ratifica lo reglamentado por Moisés, limitando la causalidad del divorcio a la fornicación. La ley dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Deuteronomio 24:1. Obviamente, el establecimiento de la ley hebrea patriarcal no autoriza en esta instrucción que la que proponga el divorcio sea la mujer. Pero sin salirnos del contexto al que quiero llegar, hago un paréntesis para explicar que Jesús no avala el divorcio por cualquier causa, pero sí eleva al mismo nivel de autoridad a la mujer para iniciar un divorcio. Marcos nos cuenta que ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Marcos 10:12. Yeshua iguala la responsabilidad moral del hombre y la mujer en cuanto al pacto matrimonial. Esto refuerza la idea de que adulterar el pacto, ya sea por el hombre o la mujer, es una traición al diseño de Dios. Regresando a la única causal de divorcio, Moisés habla de hallar algo indecente que ocasiona el divorcio, y el Señor lo llama fornicación. Es que la palabra hebrea usada por Moisés es ervá, que se refiere a la desnudez de los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, que dejan ver sus malformaciones o defectos. Lo que Moisés estableció es que si después de casado se detectaba la imposibilidad de consumar el matrimonio por un defecto físico en la sexualidad de la mujer, el matrimonio quedaba irremediablemente roto. Esta misma palabra es usada en el Génesis al definir que la pareja estaba desnuda y sin defecto. Pero aquí la palabra ervá traduce confusión o vergüenza. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no había confusión entre ellos. Génesis 2:25. Es aquí donde el Señor aclara la ley, pues Él establece que todo lo que encierra la fornicación es producto de la confusión creada por el diablo al hacer que la pareja descubra su desnudez y pierda su inocencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Génesis 3:7. Conocer en este contexto es la palabra yadá, que significa saber por observación y descubrimiento o saber por inducción. Satanás no les presentó la sexualidad como un acto de reconocimiento y observación como hacen los niños dentro de su desarrollo natural, sino que les mostró el pecado sexual al que hoy está sujeta la sociedad del mundo y que es llamado
por el Señor porneia, en griego, o fornicación, o pecado sexual. Es que vale la pena no avanzar sin antes decir que si expones la inocencia de un niño a la pornografía o a todo lo que hoy ofrece la ideología de género, le vas a desvirtuar la sexualidad y lo vas a convertir en fornicario. Esa es la misma estrategia de la serpiente del Génesis, que rompió la unidad de la primera pareja. El Señor establece que el verdadero motivo para el divorcio es el pecado sexual, pues es difícil convivir con una persona cuya sexualidad está confundida o en otra parte. Pero aquí mismo el Señor coloca el sello de lo inmarcesible del matrimonio al decir que si en algún momento se divorcian, el que se vuelva a casar comete adulterio. No obstante, para los que ya están casados, escribió el apóstol Pablo, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. 1 Corintios 7, 10 al 11. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.